Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para traerles la palabra del Señor como es debido. Les invito a buscar conmigo en el pasaje que leímos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le damos gloria, honra y alabanza, Padre, en esta mañana. Le damos gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por tu palabra que ha sido leída. Señor, suplicamos tu presencia de una manera especial en este sermón, que tú puedas tocar nuestros corazones, podamos entender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, santificándonos por completo. Señor, ayúdanos, porque no podemos hacer nada separados de ti. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 verdades sobre la entera santificación. Esta obra que nosotros como nazarenos creemos con todo nuestro corazón, de que el Señor llena por completo con su Espíritu Santo a sus hijos, los santifica, los limpia, los purifica de todo pecado en su corazón. Y hay 4 verdades que quisiera compartir con ustedes. Ante todo, quisiera ubicarnos un poquito en el contexto de la carta. Esta ciudad de Tesalónica, a la cual Pablo dirige la carta a las iglesias que estaban en la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad, por su situación geográfica y política y por su gran actividad marítima y comercial, podía jactarse de ser una de las ciudades de mayor prestigio en el Imperio Romano. Tesalónica era la capital de Grecia, Macedonia e Ilírico, pero la ciudad era tristemente famosa también por su baja condición moral. Por ejemplo, la práctica de la religión pagana contribuía a hundirlos más en ese tipo de vida, siendo creyentes que estaban saliendo del paganismo y estaban convirtiéndose a Jesucristo, pues traían consigo una serie de prácticas que todavía tenían que abandonar. Y por otra parte estaban rodeados de toda la gente que vivían ese estilo de vida. Estos problemas fue uno de los que motivó al apóstol a escribir esta carta a los cristianos tesalonicenses. Ese hostigamiento, esa presión que ellos estaban teniendo por su pasado pagano y la tentación a volver a esa vida antigua. Por eso es que el apóstol les exhorta a vivir en las más altas normas morales, éticas y espirituales, cosas que los cristianos tesalonicenses jamás lograrían por sus propios esfuerzos solamente. La vida cristiana, moral, no se puede vivir tan solo con un buen esfuerzo, una buena intención. Necesitamos además el poder santificador de Dios. Y Pablo, consciente de eso, les escribe a estos cristianos. En estos versículos finales, el apóstol eleva a Dios un ruego, ¿verdad? Siendo Dios la única fuente de poder que pudiera traer sobre los tesalonicenses ese fuego purificador del Espíritu Santo para darles esa vida en santidad que ellos necesitaban. Por eso Pablo ruega al Señor Todopoderoso en favor de los tesalonicenses para que fueran santificados por completos. Y es aquí en estos versículos donde encontramos estas 4 verdades relacionadas a la entera santificación, las cuales quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que la santificación es la obra del Dios de paz. Dice el versículo
23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ya hemos estudiado lo que significa la palabra shalom, que es la palabra hebrea para la paz de Dios. Significa esta palabra mucho más que una ausencia de conflicto, porque en ese sentido podemos decir que nosotros estamos en paz, porque no estamos en guerra con nadie, ¿verdad? La nación está en paz, porque no está en guerra con nadie. Pero la palabra shalom implica mucho más que ausencia de conflicto. En realidad abarca un círculo amplio, tan amplio como la propia vida humana, porque implica la prosperidad de la persona en todos los órdenes, implica bendición de Dios en todos los órdenes, integridad de la persona, implica salud, un estado de bienestar integral de la vida de la persona. Por eso es que el shalom de Dios se ve en el conjunto de la vida de la persona, en armonía con la voluntad de Dios. Ese reino de Dios que nosotros estamos acostumbrados a hablar y hoy estamos mucho escuchando acerca del reino de Dios y que quieren implantar el reino y hay mucha gente hablando del reino de Dios. Bueno, ese reino de Dios no es otro que un reino de shalom inmutable. Es un reino de paz. El Señor es el príncipe de paz. Y no puede haber un reino que sea de Dios si está ausente la paz de Dios, el shalom de Dios. Es una paz, como dice la Escritura, inefable, una paz inmensurable que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no cabe en la mente del hombre este concepto. Es algo sublime, eterno, perteneciente solo a Dios y que va a tener su consumación cuando realmente el reino de Dios sea implantado de una manera total en este mundo, con la venida del príncipe de paz, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una verdad también que el Señor Jesús nos comunicó y le dijo a sus discípulos: el reino de Dios entre vosotros está. O sea, si el reino de Dios está entre nosotros y todavía está por venir, eso requiere una explicación, ¿verdad? El reino de Dios está con nosotros porque es un estilo de vida bajo los principios de Dios. Cuando vivimos bajo las leyes, las ordenanzas de Dios y vivimos en su voluntad, ese es el reino de Dios entre nosotros. Pero está por venir porque el reino literalmente no va a ser una realidad total hasta que venga el rey. Por eso es que es una imposibilidad que el hombre implante el reino de Dios, porque requiere la presencia del rey del reino, ¿verdad? Entonces Él va a venir y Él va a establecer ese reino, pero también está entre nosotros porque es un estilo de vida, es una manera de vivir. Y ese reino tiene un ingrediente distintivo. Su espiritualidad es el estandarte de ese reino y está dado en su paz. O sea, la característica fundamental, hermanos, de este reino que está entre nosotros, que es el reino de Dios, es la paz de Dios. Alguien ha dicho, y con cierta razón, de que hay muchas cosas que Satanás imita de Dios. Y por eso hay mucha gente que se confunde ante ciertas manifestaciones y milagros y cosas extraordinarias que pasan y son engañados. Y él imita muchas cosas, pero no puede imitar algo. Y es la paz de Dios. Eso jamás el enemigo podrá ni siquiera acercarse un poquito, porque es algo inefable que solamente Dios puede dar. Y toda obra de Dios, toda manifestación de Dios debe ser medida con eso. Si no hay paz, entonces no es de Dios, porque a paz nos ha llamado Dios. Y si hay cualquier tipo de manifestación y evidencia y la gente no vive en el shalom de Dios, eso no es de Dios. Podrá ser hasta los ojos impresionable y todo eso puede dar resultado, pero no es de Dios. Porque la paz de Dios es lo que marca
ese reino, esa espiritualidad, esa vida que nosotros debemos tener. Teniendo esta explicación, hago una pregunta. ¿Podemos ver la relación con la santificación y la santidad y la paz? ¿Podemos ver quién es el que va a santificar por completo al creyente? ¿Qué dice el versículo? Y el mismo Dios de paz. El que obra la santificación es el Dios de paz. Por lo que la santificación es una experiencia de paz inefable. Cuando el creyente es purificado en su corazón del pecado y es lleno con el Espíritu Santo, recibe una paz inefable en su vida, hermanos. No es una sensación de tranquilidad perpetua. Los conflictos van a continuar. Los problemas van a continuar en la vida y quizás más recios, porque hay un ladrón que quiere robarnos la paz. Y usted sabe quién es. Pero el creyente va a estar equipado espiritualmente para hacer frente a cualquier situación de conflicto. Ahora, la santificación a la luz de Hebreos 12:14, o la santidad, versículo que hemos usado muchas veces, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora podemos ver la relación. ¿Cómo podemos vivir en santidad si no estamos en paz? Lo primero es, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad. No podemos enfrascarnos en vivir vidas santas si no atendemos nuestras relaciones interpersonales. Si descuidamos las relaciones interpersonales, no podemos, hermanos, lograr en ninguna manera una vida que glorifique a Dios en santidad si nosotros no cuidamos de nuestras relaciones interpersonales sean llenas de paz. Relaciones interpersonales, ahí está todo, ¿verdad? Está la relación con la familia, con el cónyuge, con los amigos, con los vecinos, con todos. El creyente santificado tiene que vivir en paz con todos. La Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, va a haber situaciones en que la gente, aunque te busque la paz, no la van a recibir, ¿verdad? Bueno, eso es un problema de ellos. Pero usted, de su parte, tiene que ser un pacificador. Dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores. Nosotros tenemos que buscar que nuestras relaciones interpersonales sean las mejores del mundo, hermanos. No se entiende que un cristiano esté peleado con otro, que un cristiano esté peleado con un miembro de la familia. No. Tenemos que vivir en paz con todos. Si se pelean con nosotros, ni modo. Usted no puede evitar eso. Pero usted siempre con la paz y el amor de Dios por delante, hermanos. Y entonces estamos listos para vivir en santidad. Porque el que santifica es el Dios de paz. Y Él no va a santificar, Él no va a llenar a una persona con su Espíritu Santo que no esté dispuesto a vivir en paz, a ser un pacificador. Toda experiencia que el hombre vive con Dios y que llegue a tener con Dios va a tener un contexto de paz inefable. Siempre va a haber la paz de Dios presente en toda experiencia con el Señor. De hecho, cuando somos justificados, recibimos paz. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se ha quitado la enemistad que había por el pecado, la rebelión. Ahora hemos aceptado ese sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y Dios nos justifica y nos trae a una relación de paz con Él. Pero después de eso tenemos que seguir creciendo en esa relación con Dios y llegamos a ser enteramente santificados y la paz de Dios se perfecciona en nosotros y seguimos adelante
creciendo en esa paz con Dios. Cuando confiamos en sus promesas, por ejemplo, el resultado que nosotros tenemos es la paz. Porque, ¿qué tienden a hacer los problemas en la vida, las preocupaciones? Robarnos la paz. Porque estamos preocupados por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, que si hay que pagar el bill. Todas estas cosas pueden perturbarnos en un momento. Pero dice la Escritura, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el resultado de confiar en el Señor es la paz. Dice que el justo no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová. Pero hay personas que viven una constante preocupación y eso le lleva a desequilibrio mental, le lleva a frustraciones y a depresiones, porque no confiamos en Dios. Tenemos que descansar en que Él es Dios y Él está en el control de nuestras vidas. Al obedecer su palabra, también tenemos paz. No solamente el descanso en la promesa, también la obediencia. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, la obediencia a la palabra del Señor trae paz a nuestras vidas. Por eso es que la primera lección o la primera verdad que aprendemos es que la entera santificación en la vida del creyente es la obra del Dios de paz. Por lo que debemos nosotros buscar la paz en nuestras relaciones interpersonales. No podemos estar peleados con la esposa, o peleados con el vecino, o peleados con el hermano, y pretender entonces vivir la vida en el Espíritu, porque eso sería una falacia, una fantasía. Usted sabe que se puede vivir una fantasía religiosa, ¿no? ¿No se acuerdan de Saúl? Saúl, que estaba buscando a David para matarlo, y de pronto alguien ve a Saúl entre los profetas profetizando y dice, también Saúl entre los profetas, como asombrado, ¿no? Mire, también Saúl, porque de pronto se contagia, pero en realidad Saúl estaba en la voluntad de Dios. Pues lógico que no. Estaba buscando a David, al ungido del Señor, a que Dios había destinado para ser el rey de Israel, para matarlo por celo. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. No creamos que porque un día sentimos una emoción en el culto y ya estamos en bendición. Necesitamos asegurarnos, hermanos, de estar en obediencia completa a la palabra del Señor, caminando en esa dirección de la paz con todos, para entonces estar también dispuestos a vivir la santidad de Dios. La segunda verdad que aprendemos es que la santificación es completa y para esta vida. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no es una obra que Dios va a hacer a medias, porque el Dios nuestro no es uno que hace algo parcialmente. No es a veces como algunos de nosotros que comenzamos un buen proyecto y después lo dejamos a medio terminar. Porque se agotan los recursos o porque se me fueron las ganas, por cualquier cosa. Pero el hombre tiene esa tendencia a veces a comenzar algo y dejarlo a medias. Pero Dios no es así, gracias a Él, ¿verdad? La obra que promete hacer en nuestras vidas no es una obra parcial, es una obra completa. Y Él santifica por completo. Cuando aquí en este versículo de Tesalonicenses dice, os santifique por completo, esta palabra santificar, como ya hemos hecho notar, tiene que ver primeramente con la separación de todo lo profano y la dedicación a Dios. O sea, la persona es separada de la vida pagana, de la vida de pecado, de la vida que ofende a Dios, y es separada para vivir ahora para la gloria de Dios. Necesita entonces conocer ahora de Dios y cuál es la voluntad de Dios para su vida. No puede aspirar a vivir una vida llena del Espíritu Santo si no se dedica
al conocimiento de quién es Dios y qué quiere Él para su vida. Después, este santificar tiene que ver con el asunto interno, como ya mencionamos en un sermón anterior, tanto externa como internamente, porque es una reforma total del alma, de la vida de la persona. En el tiempo que está escrito este versículo en el griego, es un verbo que indica la acción de santificar como un acto terminado y completo, o sea que no puede volver a repetirse otra vez. O sea, Dios lo hace de una vez y por todas. Lo santifica de una vez y por todas, por completo, la purificación del alma. Ahora, la perfección en la santidad es progresivo, eso sigue. Por eso hablamos del concepto wesleyano, es que hay crecimiento antes, durante y después de la santificación, siempre. Pero si usted lava este vaso con ajap o con lo que sea, ¿verdad? Llega el momento que ya no puede ser más limpio. Porque cuando se purifica algo, se purificó. Pero sí puede ser perfeccionado. En este caso, la vida, ¿verdad?, de la persona puede ser perfeccionada porque puede crecer en el conocimiento de Dios y en la madurez del carácter. Pero además, dice por completo, o santifique por completo. Este por completo tiene dos palabras, todo y telos. El telos es como el fin o la meta, y el holos es todo, es decir, es una combinación de dos palabras, integridad y consumación. Lo que quiere decir, hermanos, santifícalos, como dijo alguien, para que puedan ser íntegros, de parte a parte, dijo Lutero, de cabeza a pies, al revés y al derecho, es decir, por completo, que no quede absolutamente nada en la vida de la persona que no sea santificado, que no sea purificado. Somos purificados en todo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras intenciones. Y eso nos lleva a vivir por fuera también. La apariencia tiene que cambiar. No podemos ser enteramente santificados y estar vistiendo de una manera provocativa, por ejemplo. Tanto hombres para mujeres, no estoy hablando de las mujeres nada más, siempre se enmarca más en la mujer, porque bueno, es más hermosa, el hombre es más débil por lo que ve, pero también el hombre tiene que tener cuidado en la modestia, en el vestir. Tenemos que prestar atención a todos los detalles de nuestra vida, porque Dios está interesado en todos esos detalles. Y la santificación, siendo por completo, abarca todas las áreas de nuestra vida. Y ahí entonces es que mostramos interés en enterarnos qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba. Y empezamos a estudiar y a preguntar para buscar estar afín con la voluntad de Dios. Pero es por completo. En todo el ser, como dice aquí, espíritu, alma y cuerpo. Todo. Es una santificación que hace al creyente perfecto para que sean, como dice la versión popular, perfectamente santos. ¿Qué significa? Bueno, según lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, esa perfección en santidad en el ser humano es perfección en el amor. Según Mateo 5:48 dice, para que sean perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero nosotros no podemos ser perfectos como Dios. Eso es imposible, porque Él tiene una perfección absoluta, una santidad absoluta. Pero sí hay una santidad y una perfección relativa para nosotros, que es en el amor. Y en ese amor de Dios es que tenemos que ser perfectos. En esa paz de Dios es que tenemos que ser perfectos. Y la santificación por completo de nuestra vida nos lleva a crecer en pos de esa perfección en el amor. Vamos a ir cada día perfeccionándonos en el Señor. Ya el apóstol había orado por los tesalonicenses para que su amor abundara más y más en toda ciencia,
y en todo conocimiento. Se puede ver en el capítulo 3, versículo 12. Crecer y abundar en el primero, ¿verdad? En el amor, y crecer, progresar, que significa en el griego sobreabundar. Es decir, es una abundancia por encima, algo que sobreabunda, ¿verdad? Que es más que suficiente. Es un amor extraordinario, un amor perfecto, el ágape de Dios. Y sin eso, hermanos, nosotros no podemos vivir la vida cristiana. De hecho, dijo John Wesley, podemos entrar al cielo ignorando muchas verdades, pero no podemos entrar allí sin amor. ¿Verdad? No podemos tener un conocimiento perfecto de todas las cosas, pero sí tenemos que tener un amor perfecto para entrar al cielo. Y de hecho es mejor que lo tengamos, porque si no amamos perfectamente a Dios y al prójimo, el cielo sería un castigo, hermanos, para nosotros. Realmente yo creo que un pecador sufriría más en el cielo que en el infierno, porque estar en el cielo sin amar a Dios es terrible, ¿no? Imagínense si aquí en la tierra a veces cuando se dan esos fenómenos y la persona ya no ama y tiene que vivir al lado de esa persona, es un castigo. Vivir al lado de alguien que no amo es horrible, ¿no? Bueno, imagínese usted a un pecador en el cielo alabando al Señor. No puede, porque no le nace, no está en él. Su corazón está en la inmundicia, en el pecado. Entonces, hermanos, al cielo, como dijo John Wesley, nadie puede entrar sin amor, pero sí puede ignorar muchas verdades. La perfección en el amor es perfección en la obediencia y en fe. Yo creo que ya hablamos de eso, pero vale la pena retomar el ejemplo de Abraham. O sea, Abraham demostró perfección en el amor, en la fe y en la obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac en sacrificio. El hijo de la promesa, donde Dios había dicho de él, haré una nación grande, todo lo que usted sabe. Cuando ya el niño tenía unos 13 años, le dice, dámelo en sacrificio. Imagínese usted. Tremenda prueba la de Abraham, ¿no? Pero él demostró perfección en obediencia, en amor y en fe, cuando él tomó al muchacho y lo llevó al monte Moriah para ofrecerle un sacrificio. Y usted conoce la historia, cuando ya tenía la mano levantada con el cuchillo para matarlo, entonces el Señor le dijo, detente, Abraham, porque ya sabemos que tú temes a Dios. Es tremendo, ¿no? Pero reclama, hermanos, este amor perfecto, que nosotros seamos completamente obedientes al Señor y creamos con todo nuestro corazón en el Señor y que Él puede levantar incluso de los muertos, porque esa fue la fe de Abraham, según en Hebreos después, pues dice, porque él creyó que Dios aún después podía levantarlo de entre los muertos. Él se mantuvo creyendo que si aún tuviera que sacrificar a Isaac, Dios lo iba a levantar después. Y como dije en otras ocasiones, incluso hay alguna creencia judía de que realmente el sacrificio se llevó a cabo y que Dios resucitó a Isaac. Bueno, eso es materia especulativa. Después, esta santificación requiere, con esa obediencia perfecta en amor y fe, que nosotros vivamos, hermanos, como si no tuviéramos nada. Es decir, es una entrega total a Dios de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es tenerlo todo y no tener nada. Es como los ejemplos que hemos puesto. Ezequiel, por ejemplo, era un esposo sin esposa. ¿Por qué? Porque cuando Dios se la pidió, ahí estaba la esposa. Ezequiel, en la tarde, el deleite de tus ojos te va a ser quitado. Era un hombre enamorado, ¿no? Si no, Dios no hubiera dicho el deleite de tus ojos. Pero allí Ezequiel tenía esposa, pero como si no la tuviera. Porque si Dios la disponía de ella, allí estaba. También el profeta Oseas fue un profeta sin reputación. Ve y búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Y él fue
Y después la mujer lo engaña y se va y busca otra vez y la compra otra vez, ¿verdad? Así hay algunos casos que podemos nosotros mencionar. La pregunta es, nosotros hoy, acá, ¿podemos ser esposos sin esposas? ¿Esposas sin esposos? ¿Siervos sin reputación? ¿Empleados sin empleos? ¿Propietarios sin propiedades? ¿Padres sin hijos? ¿Abuelos sin nietos? ¿Qué tal si Dios decide quitarnos una de esas cosas tan valiosas o tan amadas? Hay quien dice, no, Dios no quita nada. Eso dicen algunos por ahí. Bueno, puede ser, pero permite a veces situaciones que no entendemos. Pero a pesar de que ellos dicen eso, ellos pierden también. Muchos de esos que proclaman salud perfecta han tenido que estar en quirófano si no lo dicen. Se han sido tratados por cáncer y están quitando el cáncer a otra gente. Cualquiera de nosotros puede tener una experiencia, hermanos, difícil de sobrellevar. La pregunta es, ¿soy un padre sin hijos? ¿Se entiende la pregunta? O sea, tengo un hijo, pero ¿y si Dios se lo lleva, que se lo lleve? Y pasa lo que pase, sigo fiel a Dios. Eso es estar en una vida llena del Espíritu Santo. Que aunque perdamos muchas cosas, entre comillas, ¿verdad?, en este mundo, sabemos que estamos ganando, porque somos fieles a Dios. Y eso ya es algo difícil de digerir, hermanos. Es difícil de digerir, pero realmente tenemos que considerarlo dentro de las posibilidades. Porque usted vio el video la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué diría Victoria, la chica del video, cuando vio a su padre muerto en una iglesia, nada menos, y adorando a Dios? Esa gente no tendría fe. Eso le pasó porque no tenían fe. Qué fácil es hablar en los Estados Unidos así, ¿verdad? ¿Por qué no van a predicar ese evangelio a esos lugares? Porque lo sacan a patadas de allí. Vaya a predicar prosperidad en Haití. La manera que ellos lo predican, porque Dios prospera en Haití. Seguro. Pero como ellos enseñan, no es el evangelio de Cristo. Y tenemos que estar preparados, hermanos, para los momentos estos que no planificamos, que de pronto suceden, pero tenemos que estar firmes en el Señor. La santificación, además, hermanos, la tercera verdad es que guarda todo nuestro ser. Y si el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Aquí no se está considerando si el hombre es un ser tricotómico o dicotómico, o sea, de tres partes, si es espíritu, alma y cuerpo, o es espíritu y alma nada más. Algunos se han llenado la cabeza el objetivo de Pablo para nada tiene que ver con eso. No es un análisis de la composición del hombre y nada de eso. El interés del apóstol es hacer un análisis teórico, psicológico, perdón, no es hacer un análisis teórico, psicológico de la naturaleza humana, sino en hacer ver la unidad del hombre. O sea, que la santificación tiene que abarcar el todo del hombre, en su totalidad. Por eso es espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado para Dios en su integridad. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga, nosotros estemos irreprensibles, es decir, sin mancha o sin culpa. Esta es una palabra única en el Nuevo Testamento. Y aunque dice que fue allá en algunas tumbas, allá en la ciudad de Tesalónica, pero bueno, en el Nuevo Testamento es el único lugar donde aparece esta palabra, irreprensible. Presupone, hermanos, una relación santificada con Dios, si queremos de alguna manera desglosar estas partes, porque el espíritu del hombre es lo que capacita al hombre para tener una relación con Dios, ¿verdad? Nos comunicamos con Dios por medio de nuestro espíritu.
Si ya vamos al alma, entonces es nuestra vida lo que nos capacita a estar en contacto con el mundo físico también, nuestra relación con el prójimo, y el cuerpo también, como lo que nosotros tenemos de parte del Señor para vivir en este mundo. Es lo material, ¿verdad? Es el estuche, por así decir, donde habita nuestro espíritu. En otras palabras, esta santificación que Dios ofrece tiene el poder de guardarnos totalmente sin mancha y sin pecado. Eso no quiere decir que no podamos pecar. Cualquiera de nosotros puede fallar a Dios, pero como he dicho en otra ocasión, no es la excepción, no es la regla. No vivimos pecando, pero Dios tiene poder para guardarnos sin mancha, sin caída en este mundo, hermanos. Y nosotros tenemos que creerlo. Guarda al ser en su totalidad, en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. No podemos desligar el alma del cuerpo, y no, como decía un señor allá que se quedó con el bochito que yo tenía en México, el bochito de Volkswagen, pero era un gordo grandísimo, sí. Y él era diabético, pero a él no le importaba. Dice, no, el que está enfermo es mi cuerpo. Yo no estoy enfermo. Y se comían los platos así. Quién sabe, ojalá esté vivo todavía, ¿no? Pero él quería desligar el cuerpo de lo demás, ¿verdad? No podemos decir, bueno, yo soy santo en la iglesia y mi espíritu, pero acá en la casa soy otra cosa. No, todo nuestro ser, Él lo guarda en santidad. Y ahí por eso prestamos atención a todos los detalles de nuestra vida. Y finalmente la santificación tiene su garantía en la fidelidad de Dios. Dice, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Es decir, que si Dios es el que nos está llamando a vivir esa vida santa, Él es quien nos está prometiendo esa purificación de nuestro corazón, entonces no hay por qué dudar de que eso no vaya a ocurrir, porque Él es fiel. Una de las características de Dios es que Él es fiel y Él nos llama, nos convoca a vivir en santidad, pero también es el que actúa en nosotros, quien opera en nosotros. Él es quien santifica por completo. Y esa es la garantía nuestra, hermanos. Finalmente no radica en nosotros, aunque tenemos una parte que hacer, que es la consagración por completo, ¿verdad? Nos dedicamos a Dios por completo y entonces Él nos santifica por completo. Pero la fidelidad de Dios es la garantía de que Él lo va a hacer. Él es fiel. Dice la Biblia que podrá el Señor llevarnos o permitir que nos encontremos en una situación difícil, pero Él es fiel, dice, para darnos la salida. Él no nos va a tentar más allá de nuestras fuerzas, sino que es fiel para juntamente con la tentación darnos la salida para que podamos resistir. Sin mancha y sin caída en este mundo, dice Judas 2:24. Nuestro interés es ser fiel a Dios para que Él cumpla con esta promesa de santificarnos, hermanos. Y es una cosa que ha de ocurrir en esta vida. La santificación por completo no es para después que muera, como algunos dicen. No, esa es la glorificación. Pero somos limpios de todo pecado en esta vida. Y ahí debemos agarrarnos nosotros, hermanos, de que Dios quiere hacerlo para que vivamos vidas que glorifiquen su nombre en este mundo. Los cristianos tesalónicos tenían, como ya dijimos al principio, mucho orgullo de la ciudad de donde ellos procedían, y también tenían el problema de que la ciudad tenía problemas de moralidad. ¿Qué podemos decir nosotros del lugar donde nos ha tocado vivir? Hoy tendremos desafíos similares. Por ejemplo, este país, los Estados Unidos de América, es un país grande, un país rico y tiene muchas cosas favorables dentro de las
ciudades de este país, San Antonio es una ciudad importante también. Quizás no es de las más grandes, no es de las más, pero es una ciudad que como cualquier otra tiene cosas de que gloriarse. Por ejemplo, esta ciudad de San Antonio dice que recibió su nombre del portugués San Antonio de Padua, cuyo día festivo se celebra el 13 de junio, no sé si lo sabía, pero ahí tiene otra fecha para hacer fiesta si quiere, el 13 de junio, con una expedición española en la zona de 1691. La ciudad de San Antonio dice que es famosa por sus misiones españolas, el Álamo, el Paseo del Río, la Torre de las Américas, el SeaWorld de San Antonio, creo que está cerca de su casa, y el Six Flags de Fiesta, Texas. La ciudad recibe aproximadamente 26 millones de turistas al año, de acuerdo con la Convención y Oficina de Turismo de San Antonio. Es la ciudad texana donde residen los tetracampeones de la NBA, San Antonio Spurs, y el San Antonio Stock Show and Rodeo, uno de los festivales de rodeo, dice, más importantes del país. La ciudad tiene una fuerte presencia militar y es sede del puente de San Houston y las bases de la Fuerza Aérea de Lackland, Ramble y Brock City, con los campos de entrenamiento de Bullis y Stanley y las fuerzas aéreas de la ciudad. La base de la Fuerza Aérea de Kelly operó en la periferia de San Antonio hasta el 2001, cuando fue trasladada a la de Lackland y las zonas restantes de la base se convirtieron en el puerto de San Antonio, un aeropuerto y complejo industrial. Dice que hay 5 compañías incluidas en la lista. Fortune 500 tienen su sede en San Antonio, así como el South Texas Medical Center, el único abastecedor de ciudades de cuidado, e investigación médica de la región del sur de Texas. Y quizás cuántas cosas no conoce usted más de esta ciudad. Creo que también le menciona que Joan Crawford era de acá, ¿verdad? Una gran actriz norteamericana. Hay muchas cosas que pudiera hacer sentir orgulloso a un cristiano que vive en San Antonio. Pero ¿cuánta gente no está muerta en sus delitos y pecados, hermanos? ¿Cuántos jóvenes en San Antonio están en el alcohol y la droga? ¿Cuántas familias no se están destruyendo a diario? Yo creo que esas son cosas que deberíamos también tener presentes nosotros. Si Dios nos ha puesto aquí, ha puesto esta iglesia en esta ciudad, es porque Él quiere hacer una diferencia. Quizás no abarquemos toda la ciudad, pero ¿qué tal el barrio que nos rodea? Tenemos que pensar en algo para que la luz de Cristo brille en este lugar y podamos ser un instrumento para que Dios rescate a muchas almas en este lugar. De la misma manera que los tesalonicenses fueron desafiados a vivir en santidad, también lo somos nosotros. Y yo creo que si realmente sacamos la doctrina de los libros y la llevamos a las manos y a los pies y a los ojos, haremos una gran diferencia. Pero en los libros y en los púlpitos, la doctrina no hace mucho. Necesitamos no jactarnos de que tenemos una gran doctrina, sino una gran vida que respalde esa doctrina. Y en eso debemos esforzarnos, hermanos, para que el Señor bendiga nuestra iglesia. No nos preocupemos por otras, en ese sentido, nos interesan todas, pero nosotros aquí tengamos una misma visión, miremos todos una misma cosa, un mismo objetivo, no cada cual jalando por sus lados, sino todos en una misma visión, en un mismo sentir, para que Dios pueda bendecirnos. El Señor les bendiga. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres el mismo Dios de paz que llamó a los tesalonicenses a ser santificados por completo. Tú eres el mismo que estás aquí en esta mañana, Señor, con el mismo deseo de santificarnos, de llamarnos a asumir un compromiso 100% contigo. Señor, te necesitamos grandemente, pero estamos conscientes de que si cumplimos con nuestra parte, tú, Señor, harás la tuya, porque fiel
Eres tú quien nos llamas, el cual también lo harás. Obra poderosamente, Señor, en nuestras vidas en esta mañana. Glorifícate y que esta pequeña iglesia, Señor, cumpla el propósito para el cual tú la has puesto aquí, en esta ciudad, en esta localidad de San Antonio, Texas, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Nos encomendamos a ti y te pedimos que si alguien desea, Señor, la oración en esta hora, que no se quede en el banco, sino que pase a derramar como agua su corazón delante de ti. En el nombre de Jesús.